Hola chicos, bueno, el día de hoy nos toca seguir analizando a Franz Kafka, como mencionábamos ayer, uno de los representantes del existencialismo literario. Y bueno, como estábamos diciendo, tiene una de sus mayores obras literarias, que es La Metamorfosis, y que es una de las más reconocidas, y que les había comentado que sin duda la tenían que leer porque es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Bueno, pues hoy que hagamos un poco acerca del análisis de la metamorfosis, porque la metamorfosis tiene muchos análisis literarios, psicológicos, en cuestión de estructura de personajes, etcétera, etcétera. Empezando desde el título, la metamorfosis. Si ustedes observan o si ustedes habían escuchado esa palabra, siempre la metamorfosis la asociamos con la metamorfosis de las mariposas, ¿no? Como a ese pequeño insecto le salen alas y se convierte en algo pues que es bonito. Sin embargo, aquí la metamorfosis fue completamente diferente y tiene que ver en muchos sentidos. Metamorfosis significa cambio. Entonces la novela de la metamorfosis pues empieza con el personaje principal, que es Gregorio Samsa, como ya se los había comentado. Y este personaje principal, su metamorfosis es completamente contraria, ¿no? Él es un ser humano y un día despierta siendo un insecto. Entonces todos los pensamientos que él tiene durante toda la obra marcan las características del existencialismo. El querer preguntarse quién es, el estar divagando acerca de lo que él representa dentro de su familia, de los deseos que tiene de ser libre también y de no estar atado a un trabajo, porque eso es lo que vamos a analizar ahorita cuando leamos la lectura. Y bueno, entonces yo ahorita que pasen las diapositivas vamos a hablar un poco del análisis de esta obra y cuándo fue escrita, quiénes son los personajes, y en un momento más la comentamos, ¿ok? Comenzamos con la metamorfosis, en qué año fue escrita, y vamos a hablar un poco acerca de sus personajes. Es un relato de Franz Kafka, como lo hemos venido diciendo, que fue publicado en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo hasta que tras una noche que no recuerda amanece convertido en un enorme insecto parecido a una cucaracha. Fue incluida en la serie de Great Books. En los grandes libros del siglo XX. En los últimos años, desde comienzos del siglo XXI, varias editoriales y traductores han preferido traducir el título al español como La Transformación. ¿Cuál es la interpretación que se le da a la metamorfosis? Solamente lo vamos a mencionar rápidamente. Su interpretación es el conjunto de la obra de Kafka. La metamorfosis ha suscitado diversas interpretaciones presentadas en numerosos libros y ensayos, y no es fácil compendirlas en un resumen o en un artículo breve. Entre las más obvias están las referidas al trato de una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo, diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora y que ni él comprende ni tampoco es comprendido por ella. Una interpretación reconocida se refiere a la identidad desdoblada de Kafka, quien por un lado siente nostalgia por la identidad judía de sus abuelos y por otro siente que no logra hacer pie en el mundo gentil de Praga al que pertenece su padre.
Otra interpretación podría ser que la obra plasma el egoísmo humano ante el bienestar de los demás. Esto lo podemos identificar en la obra en la situación en la que se encontraba Gregorio, ya que sobre él recaía todo el peso de mantener económicamente a su familia. Sin embargo, cuando la situación gira y ahora es la familia la que tiene que hacerse cargo de Gregorio, ésta rehuye responsabilidades y lo deja morir. También se dice que Franz Kafka escribió la Metamorfosis en forma de autobiografía, obviamente exagerada, de sus sensaciones anímicas y su percibir físico. Precisamente el apellido del personaje, Samsa, es a su vez similar al propio de Kafka, con el cambio de consonantes correspondiente. Los personajes que hay dentro de esta obra, pues está Gregorio Samsa, que es el protagonista de la historia y tiene unos 23 años, trabaja como viajante de comercio para vender telas para mantener a su hermana y a sus padres. Y él es el que se despierta una mañana como un monstruo, como un insecto. Tras la metamorfosis, Gregorio se encuentra incapacitado para trabajar y esto obligará a su padre, a su madre y a su hermana a trabajar para sustentarse. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación y es testigo del abandono y el desdén de parte de su familia, que crece poco a poco. A veces sale de su habitación para recorrer la casa en secreto, ya transformado en insecto. También está Grete Samsa, que Grete es la hija pequeña de la familia, la hermana de Gregorio, ya tiene aproximadamente unos 18 años y medio y se convierte en la cuidadora de Gregorio desde que éste se transforma en insecto. Al principio Grete y Gregorio tenían una relación muy íntima, pero irá cambiando paulatinamente. Grete al principio se ofrece como voluntaria para alimentarlo y limpiarle la habitación. También tenemos a la señora Ana Samsa. Es la madre de Gregorio. Al principio de la historia se encuentra conmocionada por su transformación, aunque quiere entrar en su habitación. En ella se crea un conflicto interno, una fuerte lucha entre la repulsión que le produce el bicho y su instinto materno. Está el señor Samsa, que es el padre de Gregorio. Después de la metamorfosis se ve obligado a volver a trabajar para soportar económicamente a la familia y pagar la deuda. Su actitud frente al hijo es dura. Al transformarse, Gregorio le da asco y posiblemente miedo y lo ataca en múltiples ocasiones. Ellos son los principales personajes de la obra, muchachos. Entonces ahorita vamos a leer un poco acerca de la novela y después seguimos analizándola, ¿ok? Vamos a empezar con la lectura. La metamorfosis, Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó, convertido en un monstruo insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual sobre la mesa. Había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc de alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible.
pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, pero no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. «Qué cansada es la profesión que he elegido», se dijo. «Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Siento sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachas. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe. En ese momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe? Por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años. Lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5 y miro hacia el despertador que hacía tic-tac, tic-tac sobre el armario. Bueno, y ahí termina la lectura de su libro, pero la lectura sigue porque es una novela corta. Yo se las voy a mandar en formato PDF y ustedes la pueden continuar leyendo. Aquí les voy a dejar también el enlace de un cortometraje muy bonito. Bonito en el sentido de que está bien hechecito y está llamativo. Entonces, ustedes, muchachos, pueden seguir la lectura por medio del documento. Y bueno, Gregorio Samsa está convertido en un insecto. Solamente nos cuenta sus primeras impresiones, las primeras impresiones del día que tiene al despertar. Sí, ahorita vamos a decir en qué termina la historia. Bueno, con este cortometraje les voy a ir narrando rápidamente lo que sucede durante toda la historia. Una vez que Gregorio Samsa
despierta del sueño y no se puede levantar. Llega el gerente, llega su jefe a la casa, pues extrañado de que no llegó al trabajo. Entonces él no se deja ver porque pues está transformado en insecto. En la segunda parte, la familia de Gregorio pasa duros momentos por el miedo que se sepa que albergan a un monstruo como él en su casa. Su padre comienza a odiarlo, su madre todavía le muestra cierta piedad, ya que es su hijo, pero esta se desvanece después de verlo. Su hermana Grete supera la repulsión y todos los días lo alimenta y limpia su habitación. Gregorio se esconde para que ella no pueda verlo y para no hacerla sufrir. No obstante, Gregorio quisiera que ella lo viera para así recibir un poco de amor. Un día Grete y su madre, al descubrir la nueva afición de Gregorio, que es moverse por toda la habitación, tanto por las paredes como por el techo, deciden sacar sus muebles para facilitarle la tarea. Gregorio, a pesar de notar la buena acción, se siente despojado de sus bienes materiales y una vez despojado de la mayoría, a excepción de un sillón y un cuadro que a él le gustaba, decide como último recurso posarse sobre la pintura. Cuando la madre y Grete deciden volver a entrar a la habitación, observan a Gregorio y la madre se desmaya. Grete sale de esta a buscar algo para despertarla y Gregorio sale tras de ella, preocupado, intentando ayudar también. La hermana vuelve a entrar a la habitación y cierra la puerta. Llega el padre y su hija Grete le comenta lo que había sucedido. Su padre, pensando en que su hijo llevó a cabo una actitud violenta contra su familia, comienza a arrojarle unas manzanas para hacerlo retroceder. Una la golpea en la espalda y queda incrustada en ella. En la tercera parte, nadie cuida a Gregorio y su herida se infecta. Como Gregorio ya no puede trabajar para ayudar a su familia, la familia alquila una parte de la vivienda a 3 personas. Pese a su invalidez, su familia termina por aceptarlo. Pese a ello, una tarde Gregorio sale de su habitación atraído por la música interpretada al violín por su hermana. Por desgracia, los 3 inquilinos lo ven y deciden marcharse de inmediato y sin pagar, no por su presencia, ya que este se les hacía curioso, sino por el maltrato que recibe de la familia al intentar que no lo vieran. Enfrentada a una situación sin remedio, su hermana propone entre lágrimas deshacerse de Gregorio. Todos están de acuerdo porque creen que han hecho todo lo que han podido, pero no saben qué hacer. Sin embargo, Gregorio, ya sin alimentarse desde hacía días, es encontrado muerto por la sirvienta y desechado a la basura. Ligeramente apenados, pero sobre todo aliviados, la familia se alegra de poder comenzar una nueva vida y salen para dar un paseo. Los padres se dan cuenta que Grete se ha convertido en una joven agraciada y comienzan a planear cómo casarla. Yo los dejo que terminen de ver el cortometraje y bueno, yo ya les narré las 3 partes de lo que se trata toda la novela. Sin embargo, es importante analizar los puntos que se mencionan en la novela acerca del existencialismo literario. Bueno, como ya les había comentado, durante todas las diapositivas y lo que yo les leí, que viene en la página de su libro, ustedes pudieron ir siguiendo la lectura y en esta obra y en el cortometraje al final yo les incluí que ya toda la historia yo se la resumí, la concreté, pero la novela pues son mucho más páginas. Entonces esta novela de la metamorfosis, como lo decíamos al principio, pues es un cambio del personaje, pero un cambio hacia atrás. Como lector, yo creo que nosotros tenemos la esperanza durante toda la novela de que pues un día se va a despertar Gregorio Samsa y va a ser otra vez pues un ser humano, ¿no? Y que se va a adaptar a sus actividades
comunes, a las actividades que tenía. Sin embargo, no es así. Se va degradando hasta su muerte, ¿sí? Muchos críticos hacen como este análisis que es muy común también en la vida cotidiana, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos a una persona enferma, lo podemos atender los primeros días, podemos estar con ellos los primeros días, y conforme va pasando el tiempo se van convirtiendo a lo mejor en una carga, ¿no? Y ya cuando esa persona se va, lo sentimos hasta como un alivio, como algo que ya pasó y sigue nuestra vida y así. A lo mejor la metamorfosis lo trata de una manera mucho más cruel, porque es cruel. Al final, sí, como decía, su mamá le tenía cierto cariño todavía, cierto instinto maternal, pero cuando él muere ella se siente liberada, ¿no? Igual que la hermana, que toma la actitud de llevarle de comer los primeros días, de limpiarle la habitación, y poco a poco lo va dejando de hacer. El padre se vuelve a tomar las riendas del hogar y busca un trabajo, y ahora él es el que mantiene la casa, etcétera, etcétera. Pero mientras Gregorio estaba bien y mientras Gregorio aportaba a la casa, pues toda la familia estaba bien, ¿no? Tenía su habitación propia, incluso tenían hasta sirvientas que ayudaban en la casa, etcétera, etcétera, y pues a Gregorio lo trataban bien mientras él aportaba el dinero. Cuando él empieza con toda esta transformación, lo empiezan a ver con cierta repulsión, hasta con cierto asco, ¿no? El autoritarismo que su papá tenía. De hecho, dicen que por eso la obra es muy autobiográfica. No tanto Kafka quería reflejar una historia fantástica, sino una historia real, una historia que buscaba que el lector se identificara muchas veces con el personaje, ¿no? Él nunca quiso a lo mejor crear como una historia de ciencia ficción o cosas así, ¿no? Sino la realidad del ser humano, ¿no? Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, ¿no? Como dicen las abuelitas. Dime si tú puedes aportar algo a tu casa, si tú sirves. Y si no, pues obviamente los mismos integrantes de tu familia pues te van repudiando. Es de lo que hablaba esta obra de Kafka, ¿no? Incluso muchos críticos literarios y muchos análisis que se han hecho de esta obra, ellos mencionan que ni siquiera la metamorfosis es una metáfora para poder describir como a las personas que tienen ciertas enfermedades, ¿no? Que en un principio, como les vuelvo a repetir, son útiles, y poco a poco la enfermedad los va degradando hasta que se convierten en una carga para la familia. Muchos críticos han hecho ese análisis de esta obra. Es una obra muy interesante. De hecho, yo les voy a mandar el documento completo para que ustedes se dediquen a leerla. Está muy padre y es muy triste, y también hay momentos incluso hasta pues que llegas a pensar en esa cuestión de la existencia del ser humano, ¿no? Y hay momentos muy tristes cuando su familia lo empieza a rechazar, o el simple hecho de cuando su papá le empieza a aventar las manzanas, ¿no? Y hay una manzana que logra darle en lo que es la parte de atrás, y como pues no tuvieron los cuidados ni nada, pues esas heridas lo empiezan a afectar hasta que muere. Y tan simple, lo desechan a la basura. O sea, les duele, ellos externan que a lo mejor pues sí es triste, pero pues también fue lo mejor. Entonces es una obra muy muy interesante en ese sentido. Espero que pues hayan disfrutado a lo mejor el cortometraje, que es en resumen, y toda la obra que pues yo les resumí, pero a mí me gustaría mucho que ustedes la leyeran completa, porque no es una obra tan extensa.
Ahora, aquí les marqué que hay ciertos datos autobiográficos por la manera en cómo refleja al papá, en cómo refleja al señor Samsa. Cómo tiene una actitud muy dura hacia su hijo, muy dura, y todo el tiempo lo ataca en múltiples ocasiones. Pero mañana que nosotros veamos otro texto de Kafka, que de hecho no lo publicaron en vida, que se llama Carta al Padre, también ahí vuelve a mencionar lo duro que era su papá. Entonces él lo vinculaba con personajes, pero en la vida real él sufrió mucho con lo prepotente y lo autoritario que era su padre, como ya les he dicho. Entonces, muchachos, la actividad del día de hoy es la siguiente. Ustedes me van a resumir la metamorfosis en lo que yo les acabo de contar en los videos. Ok, esa es la única actividad, y un dibujo que me represente la historia de Gregorio Samsa, del pobre Gregorio Samsa. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer el día de hoy. Nos estamos viendo y nos vemos mañana otra vez con Franz Kafka, y ahora con un texto más explícito acerca de su padre. Y cuídense mucho. Nos vemos mañana.